¿Se puede perdonar lo imperdonable? El 12 de octubre de 2023, Derek Rosa, de solo 13 años, apuñaló a su madre 46 veces mientras dormía. Durante más de 2 años, el mundo se preguntó, ¿por qué? Hoy, tras una declaración de culpabilidad inesperada y una sentencia de 25 años, el video de Derek pidiendo perdón en la corte ha encendido un debate global. ¿Es un arrepentimiento real o una estrategia legal? Hoy analizamos el final de la tragedia de Derek Rosa. El juicio estaba programado para finales de enero de 2026. Todo indicaba una batalla legal larga. Sin embargo, hace solo unos días, Derek Rosa sorprendió a todos al declararse culpable de asesinato en segundo grado. Al aceptar este acuerdo, evitó la posibilidad de una cadena perpetua, algo que la fiscalía buscaba con fuerza debido a la brutalidad del crimen. El juez Richard Hertz dictó la sentencia, 25 años de prisión seguidos de 20 años de libertad condicional. Pero lo que ocurrió antes de la sentencia fue lo que nadie esperaba. Por primera vez, vimos a un Derek Rosa de 15 años, visiblemente más maduro pero con la voz quebrada, mirando a su familia, a su abuela y a su padrastro, Frank Ramos. Derek pronunció palabras que dividieron a la audiencia. Lo siento mucho. Sé que no puedo borrar lo que hice. Analicemos sus gestos. El lenguaje no verbal muestra a un adolescente que parece finalmente estar procesando la magnitud de sus actos. Su padrastro, en un acto de humanidad increíble, le respondió: «Para mí, siempre fuiste como un hijo». Esta escena rompe cualquier lógica criminal. La familia de la víctima es la misma que hoy pide clemencia por el asesino. Derecho a, lo llamamos ejecución, pero tienes derecho a decir lo que quieras en este momento, si hay algo que desees decir en este momento. Tu elección. Lo siento. Acepto, su señoría. De acuerdo. ¿Hay algo más que necesite escuchar? ¿Alguna base legal o fáctica que... Muchos siguen buscando una explicación médica o psicológica. Durante el proceso se mencionó que Derek tiene TDAH y autismo, y que su madurez cognitiva era inferior a la de su edad. Pero la fiscalía presentó pruebas de búsquedas en Google realizadas por Derek, como por ejemplo, ¿cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien? Este contraste entre el niño bueno que tocaba el piano y el estudiante fascinado por la sangre es lo que hace este caso tan aterrador. Al final, la confesión grabada el día del crimen, que la defensa intentó anular sin éxito, fue el clavo final en su defensa. Derek saldrá de prisión cuando tenga unos 40 años. La sentencia incluye algo inusual. Al salir, será evaluado por una corte para determinar si necesita tratamiento de salud mental residencial por 6 meses más. Esto nos dice que el sistema judicial admite que hubo un fallo psicológico que no se ha resuelto del todo. ¿Podrá reintegrarse a la sociedad alguien que cometió tal acto a los 13 años? La sociedad está dividida. Unos ven a un monstruo, otros a un niño enfermo que necesita ayuda. El caso de Derek Rosa nos deja una lección dolorosa sobre la salud mental juvenil y los peligros de las influencias digitales oscuras. No hay ganadores aquí. Irina García perdió la vida. Una bebé crecerá sin madre y un joven pasará su juventud tras las rejas. El perdón de su familia es quizá el único rayo de luz en esta tragedia, pero las cicatrices no cerrarán pronto. El perfil psicológico de Derek Rosa presenta una desconcertante dualidad entre el hijo modelo y una impulsividad violenta fríamente calculada, lo que los expertos sugieren como un posible caso de desconexión emocional o disociación. Por un lado, su historial de estudiante de honor y su comportamiento dócil indican una personalidad altamente funcional. Sin embargo, las búsquedas premeditadas en Google sobre anatomía mortal y el acto de fotografiar el crimen revelan una alarmante falta de empatía y una búsqueda de validación externa, posiblemente exacerbada por su neurodivergencia, TDAH y autismo. Esta mezcla de inmadurez cognitiva con una ejecución meticulosa sugiere que Derek no actuó bajo un brote psicótico descontrolado, sino dentro de un aislamiento social y digital donde la línea entre la realidad y el impacto visual se borró.
dejando tras de sí a un adolescente que procesa la culpa mucho después de haber ejecutado el acto. No solo buscó dónde apuñalar. En su historial de Google se encontraron búsquedas específicas sobre cómo usar un cuchillo de cocina para matar y cuánto tiempo tarda una persona en desangrarse. Lo más escalofriante es que realizó estas búsquedas días antes, lo que desmintió la teoría de un impulso repentino. Se descubrió que Derek era un jugador asiduo de títulos con estéticas oscuras y violentas. Aunque no se culpó directamente a los videojuegos, la defensa intentó argumentar que el joven sufría de una desensibilización a la violencia, donde su cerebro de 13 años procesaba la realidad como si fuera un escenario virtual. Cuando el operador del 911 le preguntó por qué no le hizo nada a su hermana recién nacida, que dormía en la misma cuna al lado de su madre, Derek respondió con una frialdad extrema: simplemente no quise. No hubo una razón lógica, solo una decisión arbitraria que salvó la vida de la bebé. Durante su estancia en la cárcel de adultos, donde fue recluido inicialmente a pesar de su edad, se reportó que Derek pasaba horas dibujando. Lo curioso es que sus dibujos no eran violentos, sino que retrataban paisajes y figuras geométricas perfectas, lo que refuerza su diagnóstico de autismo y su necesidad de orden y estructura, un contraste total con el caos que generó su crimen. Después de apuñalar a su madre, Derek no entró en pánico inmediato. Se lavó las manos, se cambió de ropa y consideró suicidarse con una de las armas de su padrastro, pero se detuvo porque no sabía cómo cargar el arma. Esta falta de conocimiento sobre armas de fuego fue lo único que evitó que el caso terminara en un doble homicidio-suicidio. ¿Por qué Derek Rosa le quitó la vida a su madre? Esta es la pregunta que ha dejado una cicatriz en el sistema judicial de Florida, porque la respuesta es tan simple que resulta aterradora. No hubo un motivo lógico. Derek no sufría maltrato, no hubo una discusión previa, ni existía un historial de odio. La mató porque en ese preciso instante, su mente, atrapada entre la neurodivergencia, un aislamiento digital profundo y una curiosidad mórbida, decidió cruzar la línea que separa la fantasía de la realidad, viendo el acto no como el fin de una vida humana, sino como la resolución de una curiosidad oscura que venía gestando en su historial de búsquedas. Al final del día, el caso de Derek Rosa nos obliga a mirar hacia un abismo que preferiríamos ignorar. ¿Por qué la mató? Quizás la respuesta más difícil de aceptar es que no hubo un porqué que justifique tal atrocidad, sino un cómo se llegó a ese punto. Un niño de honor que, en el silencio de su habitación y frente a una pantalla, deshumanizó la existencia hasta el punto de convertir a su propia madre en un objetivo de estudio. Esta tragedia es un recordatorio brutal de que la salud mental no siempre grita. A veces se esconde detrás de buenas calificaciones y un comportamiento dócil. Al ver a Derek hoy pidiendo perdón en la corte, nos queda una lección amarga. La justicia puede dictar 25 años de cárcel, pero no hay sentencia que pueda explicar el misterio de un corazón que se apaga sin motivo, ni condena que devuelva la paz a una familia que, a pesar de todo, ha decidido elegir el perdón sobre el odio. Porque en esta historia no hubo ganadores, solo una madre que se fue amando a su hijo y un hijo que tendrá el resto de su vida para entender el peso de lo que perdió esa noche. La Fiscalía del Estado de Florida presentó nuevas pruebas en el caso contra Derek Rosa, el adolescente acusado de asesinar a su madre mientras dormía en su apartamento de Hialeah la noche del 12 de octubre del 2023. Un día antes del crimen, Rosa le comentó a un amigo que quería disfrazarse de Jason Voorhees, el personaje de la saga Viernes 13, famoso por usar un machete para matar en las películas. Semanas antes, Rosa también había compartido en un chat escolar un video gráfico del suicidio de un militar estadounidense, un clip que se viralizó por su contenido explícito. Según la Fiscalía, el video es sangriento, macabro y perturbador. De
acuerdo con la fiscalía, el joven compartía ese tipo de imágenes para provocar reacciones de impacto entre sus compañeros. El día del homicidio incluso mostró el mismo video a su novia mientras iban en el autobús escolar. Según el expediente, lo hizo riendo y diciendo que era divertido. El asesinato de Irina García, la madre de Derek Rosa, ocurrió cerca de la medianoche del viernes 13. Un detalle que la fiscalía subraya por la referencia directa al personaje de la serie de películas de terror que el joven mencionó el día anterior. Tras el ataque, según los investigadores, el menor registró la escena y envió el material a un amigo fuera del estado, iniciando un intercambio en el que alternó entre la risa y el intento de explicar lo que había hecho. Minutos después llamó al 911 y reconoció lo ocurrido. Más tarde, durante la entrevista con los detectives, volvió a admitir que había apuñalado a su madre mientras dormía. When you say what I did, I killed my mom. did you tell him how? Or no? How you killed her or no? I think I told him how. No, I did not. Okay. I said I killed her. Okay. Did you send them any pictures? Yes. How many pictures did you send them? Aunque describió cómo la atacó, no dio una razón clara para explicar sus acciones. La autopsia determinó que la víctima recibió 46 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. La nueva evidencia entregada al tribunal incluye búsquedas en Google hechas horas antes del homicidio, relacionadas con puntos vulnerables del cuerpo humano y el uso de un cuchillo para matar. Esas búsquedas coinciden con las lesiones que presentó la víctima, incluida una que pasó a 1 milímetro de la arteria carótida. Horas después del ataque, envió a varios estudiantes las fotos del cuerpo de su madre a través de Discord, los mismos jóvenes que ya habían recibido el video del suicidio semanas antes. Para los fiscales, estas conductas no fueron episodios aislados, sino parte de un patrón que refleja una fascinación creciente por la violencia y la muerte. No corra. Pero eso siempre. La Fiscalía busca que toda esta evidencia sea admitida para argumentar premeditación y establecer el estado mental del acusado la noche del crimen. La jueza deberá determinar si el material entra o no al juicio. Derek Rosa permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.